Bueno, pues esto ya está. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver si conseguimos que Robert se una. A ver si Instagram nos respeta en el día de hoy y podemos conseguir que Robert se una al directo. A ver. Bueno, pues nada, mientras conseguimos que Robert entre. Bueno, 19 personas ya, 23. Esto ya me empieza a dar vértigo. A ver, mira, yo creo que está aquí. No, esta persona que quiere unirse no es Robert. Lo siento, pero no. Vamos a ver. Bueno, saludos a todo el mundo que se está uniendo. 40 personas, ya me empiezo a dar vértigo esto. A ver, mira, Robert se ha unido. A ver, vamos allá. Muy buenas. A ver, no te oigo. Yo Ahora también. sí te oigo. Bueno, disculpad las gafas hoy, que tengo una pequeña herida en el ojo y no quiero que distraiga a la gente, así que por eso yo voy con las gafas. Muy de Men in Black. Bueno, Exacto. joder, 170 espectadores. Ya me están dando la flojera de piernas. Oye, si yo ayer canté en un escenario ante cientos de personas, tú un directo de Instagram lo haces igual. Joder, hostia, es que que si miro el número me mareo. Bueno, no voy a No mirar lo mires, cuánta no lo gente. mires. Bueno, Olvídate. saludos a todo el mundo. Bueno, Robert, muchas gracias, lo primero de todo, por aceptar este directo, sobre todo teniendo en cuenta tu agenda. Si te parece, por si acaso todavía a día de hoy hubiera alguien que no sabe quién eres, que no te conoce, te hago una breve presentación de quién eres. ¿Vale? Bueno, pues Robert es, ante todo, un ser humano. Bueno, aunque hay gente que eso lo duda, que simplemente seas un ser humano, pero bueno, en principio sí lo eres. Tu formación académica, o la formación académica de Robert es ciencias políticas y además la has complementado con muchas formaciones en otras muchas cosas, incluyendo astrología. Entonces, de profesión eres astrólogo principalmente, a través de una web que es cosmograma.com. Ahí es donde tú, ofreces tus servicios de lectura de cartas astrales. Lo que pasa es que nadie se emocione mucho porque creo que hasta 2025 no tienes ni un hueco libre, si no me equivoco. Mediados del 25. O sea, la gente que quiera que le dé la carta tiene que ser gente paciente, mientras pueden ir haciendo tus cursos, por ejemplo, ahí en la web también de Cosmograma. Vale, y luego, pues además de ser profesionalmente astrólogo, bueno, pues eres un agitador de conciencias, un libre pensador, un despertador espiritual, un poco disidente, y yo destacaría sobre todo un gran empoderador. Yo diría también un elevador del optimismo de la gente. O sea, yo conozco, a mí, mi propio caso, pero conozco mucha gente que dice como una vez que ve tus vídeos, pues es como un pequeño subidón de moral y de energía. Entonces, bueno, yo te consideraría eso, sobre todo un empoderador y un subidor de energía de la gente. Bueno, pues yendo a la astrología, que es un tema que siempre que lo comento a la gente le interesa muchísimo, pero todavía hay mucha gente que no conoce bien lo que es la astrología, hay gente para la cual es pues el horóscopo de los periódicos. Entonces te quería pedir si nos podías definir un poco sucintamente qué es la astrología, por qué funciona, o sea, es una ciencia y funciona. Entonces, si tú nos puedes explicar por qué funciona, cómo funciona, y lo más importante, cómo puede ayudar a la gente, para qué puede ser útil la astrología.
Astrología yo la definiría como el lenguaje matriz de la realidad, el equivalente a un sistema de programación, pues ir a las tripas de la máquina, las tripas de la inteligencia artificial y ver el algoritmo que hay detrás. Entonces la astrología, utilizando el principio de sincronicidad, es decir, de analogía, de paralelismo, nos hace ver que las posiciones de los astros actúan como un complejo eje de coordenadas que explican sincrónicamente lo que sucede en la realidad. Es decir, que del mismo modo que las notas de un piano se corresponden con notas, o sea, que las teclas del piano se corresponden con notas musicales, pues hay un paralelismo entre las posiciones celestes, las posiciones que tiene cada uno de los planetas o de las luminarias, y lo que acontece aquí abajo. Y entonces lo más interesante que casi todo el mundo trabaja es su carta natal. Digo, bueno, si hay un paralelismo entre lo de arriba y de abajo, entonces, ¿qué carta o qué posiciones había cuando yo nací? Y eso qué tiene que ver conmigo. Entonces, cuando uno empieza a hacer retrospectivamente el trabajo de correlacionar lo que sucedió cuando tú naciste y lo que tú eres, entonces se da cuenta de que, bueno, pues en tu configuración es como si tu carta natal fuera lo equivalente a tu ADN biológico. Por lo tanto, el interés principal para conocer tu carta natal es conocerte a ti mismo y ver la configuración más aséptica y estructural que hay de ti mismo. Y por extensión, cuando lo prolongas en el tiempo, también ver un poco hacia dónde vas, cómo te correlacionas con lo que está pasando o cómo te puedes vincular con otra persona entendiendo las diferencias sustanciales y estructurales que hay entre ambos. Ok, y si pudieras eso, hablar un poco más de para qué cosas puede ayudar a la gente la astrología, comprenderla o bien, incluso sin llegar a tener que estudiarla en profundidad, que alguien como tú, por ejemplo, analice su carta natal. Siempre que se haga, evidentemente, con rigor y honestidad, te va a dar una explicación muy profunda y extremadamente constructiva de por qué eres como eres, sin caer en faltas, en atribuirte conflictos psicológicos que en todo caso estarán derivados de tu experiencia y de tu interpretación de la realidad, pero no de tu base, no de tu estructura. Estructuralmente nadie nace con un conflicto, nadie nace roto, nadie nace estropeado, todo el mundo es perfectamente funcional para algo. Entonces el objetivo de entender la carta es comprender muy bien para qué sirves, dónde puedes ser brillante, dónde puedes ser virtuoso y también entender y darte una visión constructiva de por qué has hecho lo que has hecho hasta ahora, sin castigarte, sin caer en culpas, pero sí con suficiente ánimo constructivo de ver dónde me puedo dirigir para mejorar y llegar a mi mejor versión. O sea que básicamente si uno conoce su programación de fábrica, pues puede entender mejor para qué está diseñado, para qué está fabricado y en consecuencia para qué puede ser excelente o funcional, así como también mirar hacia futuro y entender qué tipo de desafíos vas a tener, cuándo y cómo. A mí esta parte de entenderse a uno mismo me parece muy interesante, además de liberadora, porque si gracias a una interpretación de la carta entiendes a lo mejor, por ejemplo, contradicciones internas, es a veces muy liberador. Y me parece muy interesante también esa parte de, a través de la carta, saber cuáles son las potencialidades que tiene uno. Hablando con una amiga hace poco de esto, le decía, digo, claro, imagínate que a Messi o a Ronaldo les hubieran puesto a jugar al baloncesto. Bueno, pues vale, pero no, si esos tíos han nacido para jugar al fútbol, pues si se les pone a jugar al fútbol desde pequeños. Por eso también el tema de la carta me parece también muy interesante cuanto más joven sea la persona, ¿no? Claro, es lo ideal precisamente porque condicionamiento cultural va a tener, seguro, pero por lo menos si el condicionamiento que tiene va a favor de la semilla que tú eres, del individuo que estructural y esencialmente tú eres, va a ser mucho más fácil que luego te enfoques en desafíos que te motivan y que te interesan. Porque en esta vida problemas y desafíos vas a tener, pero por lo menos que sean o los que tú has escogido o aquellos que tengas más capacidad para resolver, porque al fin y al cabo, si en definitiva queremos construir un mundo mejor, lo ideal es que cada uno esté en su lugar y que de allí vaya creciendo, porque tú en lo que tú sabes hacer vas a crecer mucho más y te vas a enfrentar a frustraciones, pero por lo menos el resultado que obtienes tú a nivel de satisfacción y el que obtiene la sociedad
como servicio de lo que tú haces, va a ser superior en todos los casos. En cambio, ¿de qué sirve que yo haga algo que no quiero hacer, que no me gusta hacer y que además no sé hacer bien? Sí, a lo mejor hago un aprendizaje psicológico, pero no estoy ganando mucho, porque ese mismo aprendizaje de frustración lo puedo hacer en otras áreas que sí que me motivan y para las que sí que soy mucho más válido. Por eso, cuanto antes uno se haga la carta mejor, insisto y recalco que te la expliquen constructivamente, sin determinismos y sin hostias, que evidentemente eso puede ocurrir. Ok. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, como desde que has entrado y nos hemos saludado hasta ahora han entrado como mínimo 300 personas, he visto en algún comentario así rápido la gente diciendo, hostia, ¿qué pasa? Las gafas, todo tipo de teorías. Bueno, No, lo explico. No, tengo un pequeño daño en este ojo, entonces en Instagram queda muy mal, se me ve, tengo como un poco de sangre aquí en este lado, y para no distraer prefiero directamente llevar las gafas a lo Stevie Wonder y ya está. Pero bueno, mira, es simplemente porque en Instagram se nota demasiado los ojos, entonces digo, pues gafas y a tomar por saco. acaba de decir alguien, qué bien te quedan las gafas, Robert, pero hace un ratillo había dicho una chica, ay, qué pena que no te podemos ver los ojos. Bueno, no se puede tener todo. No se puede. Aquí nunca yo voy a gustar de todos. Exacto. Bueno, siguiente pregunta y siguiendo con la astrología. Mira, mencionaste hace no mucho que estábamos ahora mismo en el momento más tenso del año, desde un punto de vista astrológico. Y entonces te quería preguntar en relación a eso, pues qué podemos esperar en las próximas semanas, próximos meses. Y mencionaste también que a partir de enero, creo que a finales de enero, comenzaba una nueva era muy positiva. Entonces quería preguntarte si también nos puedes explicar qué nos espera a partir de ese momento. Bueno, con matices, ¿eh? Es decir, primero, ahora tenemos una etapa bastante tensa, cosa que ya se está viendo. Todo noviembre y todo diciembre van a ser bastante tensos. Se puede esperar una cierta escalada todavía. O sea, no estamos todavía en el clímax de tensión. O sea, que todavía quedan unos días para que eso se alcance. Y yo creo que más o menos a partir de 20 de noviembre o así se estabiliza. O sea, pero todavía quedan días donde en general todo el mundo va a estar bastante crispado. La parte positiva es que eso te puede ayudar a incrementar fuerza de voluntad, a atreverte a hacer cosas que de otro modo no te atreverías, con lo cual incentiva el valor, incentiva el autoconocimiento, pero a nivel social la gente va a estar crispadísima, va a estar súper enfadada y ya lo vemos en ese contexto bélico. Diciembre es parecido, aunque es un poquito más suave, especialmente a partir de la segunda mitad. Luego tenemos una situación ligeramente más estable desde final de diciembre hasta principios de enero. Tenemos un enero donde el 21 de enero y alrededor de esa fecha pueden pasar cosas llamativas, aunque no necesariamente tensas ni violentas. Y normalmente hemos visto que los aspectos de Sol-Plutón suelen ser significativos, o sea, suelen ser aspectos o situaciones significativas con gente de renombre, con gente famosa, reyes, presidentes, figuras de renombre a las que les pasan cosas importantes y donde el sistema siempre intenta pues demostrar su poder. Suele haber momentos de mucho autoritarismo. Ahí entra Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, todo este tema de la inteligencia artificial que ha quedado como un poco parado, va a volver a crecer a lo bestia, o sea, vamos a ver más novedades al respecto. También todas las dinámicas grupales, todo lo que ha quedado un poco parado, las disidencias y demás, se van a volver a activar otra vez, las disidencias y demás. Y luego, claro, todavía tenemos una parte de febrero un poco complicada, es decir, ahí volvemos a tener otra vez un aspecto parecido, pero mucho más aislado en el tiempo que lo que hemos tenido en octubre. Entonces, no es todavía el final, es una parte un poco tensa, pero durará poco. O sea, la que viene es muchísimo más flojita, la de febrero, pero hay una conjunción Marte-Plutón-Venus sobre el 14 de febrero y ahí se puede esperar un poco más de agitación. Ya es final de febrero, principios de marzo, que la cosa se relaja bastante y ya tardará bastante en haber otro aspecto tenso. O sea que, bueno, podemos decirlo que en la parte de turbulencias estamos ahora. Ok, vale, o sea, pero sí habías comentado que entrábamos ya en una nueva era inminentemente. Eso sí. O sea, por lo menos en lo que es comprensión fenomenológica, en nuestra parte intelectual, en cuanto a los cambios de paradigma, ese sí que es un punto de transición y de no retorno total. O sea, el momento del 21 de enero es un punto, no diría totalmente de no retorno, porque luego
Plutón vuelve a retrogradar, pero nada, está un par de meses en septiembre y octubre, me parece que retrograda, pero ya está. Se puede decir que hemos entrado ya en una nueva fase, eso seguro. Lo cual no significa que sea una fase ya de todo de color de rosa, que alguna gente interpreta eso. Digo, no, a ver, es una fase en la cual va a primar mucho más la razón y la lógica sobre esta sin razón y este delirio que tenemos en este mundo. Ok, vale. Bueno, entre las muchas cosas que te están llamando, te acaban de llamar agente Smith hace poco. Bueno. Bueno, Neo también llevaba las gafas negras. Efectivamente. Ahí en Matrix, ¿eh? Que efectivamente. Es, Más ahí en Matrix la lleva todo el mundo. Vale, mira, te quería preguntar, ya que lo has mencionado, el tema de, bueno, el conflicto de ahora, el tema de Gaza, que ha opacado todo lo demás. El pobre Zelensky se está quejando porque ya no le hacen caso, su guerra es ya de segunda, ahora la guerra de primera es Gaza. Entonces, bueno, siendo cierto que es terrible lo que está pasando, precisamente por el momento astrológico en el que estamos, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar eso? No lo sé, realmente no lo sé, no te lo sé decir. Yo creo que no va a extenderse tanto como parece ahora. O sea, insisto que no hay aspectos gordos involucrados. Y por gordos me refiero a lentos. O sea, todo lo que pasa ahora es de mucha intensidad, pero de poco alcance. También hay que tener en cuenta que todo este conflicto de Israel y Palestina lleva muchísimos años. O sea, algo que ha explotado ahora de nuevo, pero que es un conflicto latente. Entonces, lo mismo que se enciende, se apaga. Y ahora es verdad que todos los países están posicionando aquí y allá, venimos de un eclipse en Libra, y claro, el eclipse en Libra siempre crea esos conflictos diplomáticos, y ahora se suma este, se resta el otro, pero realmente no creo que vaya a escalar mucho más a nivel global. O sea, sí que habrá escalada de violencia estas semanas, casi seguro, me extrañaría que no lo hubiera, pero no se va a extender territorialmente y geográficamente hasta el punto que nos lleven a filas a cualquiera de cualquier país. Eso me extrañaría muchísimo, o que se empiecen a meter otros países, pero de verdad, se meten de la manera sucia y rastera, pues vendiendo armas, haciendo declaraciones altisonantes, pero vamos, no hay ningún indicio que hable de tercera guerra mundial, como se dice. O sea, en eso sí que puedo ser taxativo y categórico, porque no hay indicios de que se vaya a sumar. Y si hubiera una escalada internacional, duraría poco, es decir, no pasaría de este año, me extrañaría muchísimo que pasara de este año, porque faltan aspectos de refuerzo para que esto se extienda globalmente en el tiempo. O sea, lo que hay que entender cuando tratamos de analizar momentos de estos años es que todo lo que suceda va a ser a menor escala que 2020 y 2021. O sea, lo que viene ahora no puede ser de una escala equiparable a 2020 y 2021, que lo que sucedía nos daba a todos. O sea, no podías salir a la calle sin que te estuvieran dando de hostias por aquí y por allá. Ahora, si no enciendes las noticias, casi ni te enteras de que está pasando esto. Esa es la diferencia fundamental de escala, que si bien puede ser tremendamente intenso y mucho más bárbaro una guerra, pero es un conflicto mucho más localizado y no globalizado. Ok, vale. Bueno, ahora te acaban de llamar Neo porque han puesto por ahí que te dijo el oráculo cuando te llevó Morfeo a verlo. O sea que, bueno. Mira, otro tema, la economía. Entonces, pues me gustaría preguntarte también desde el punto de vista, eso, astrológico, porque hay mucha gente que está preocupada con este tema. Claro, la economía es con lo que nos tienen cogidos de los huevos y con lo que aprietan o aflojan. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que más le conviene a la gente hacer en general en este momento en relación a nuestras economías y finanzas en los próximos meses? Bien, primero, lo principal, viendo que está claramente devaluándose el dinero, es decir, suben los precios de los productos, los sueldos no suben de manera correlativa, con lo cual nuestro dinero vale menos. Ya se nota, por eso suben sobre todo los productos esenciales. Una de las lecciones que trae tanto Júpiter como Urano en Tauro, y Urano en Tauro todavía quedan unos cuantos años, pero Júpiter acabará en mayo del año que viene, es aprender a ponderar qué recursos tenemos. El dinero es un recurso, pero es uno más de todos los que tenemos. Tener contactos es un recurso. Tener un cuerpo saludable, eso es un recurso. Mantenerse juvenil es un recurso. Aprender cosas es un recurso. Tener destrezas, competencias y habilidades alternativas son recursos. Entonces, precisamente, si el sistema nos puede apretar mediante el dinero expresamente,
no significa que nos pueda apretar en todos los recursos. O sea, uno puede seguir teniendo trabajo, puede seguir teniendo fuentes de suministro, puede tener otras vías de intercambio y si me suben unos productos puedo conseguir otros mediante trueques o mediante otras habilidades. Este es un momento de resignificación de lo que tenemos, de reinvención también en lo personal y profesional, porque si no me entra mucho dinero no pasa nada. O sea, ahora mismo mucha gente puede experimentar que tiene, o sea, que el dinero que tiene vale menos o que los recursos económicos o materiales que tienen valen menos, pero valen menos relativamente en este momento y lugar. En un tiempo más adelante esto puede volver a revalorizarse. Entonces, el que tiene dinero puede jugar, por ejemplo, con tipos de interés altos, pues puedes meterlo a una cuenta facto o donde sea y metes el dinerillo y algo te rentará. El que tiene una hipoteca va a tener que apretarse un poco más el cinturón, pero realmente, si lo miramos astrológicamente, teniendo en cuenta los próximos años, nada apunta a que la sociedad en general se vaya a empobrecer. Realmente la economía, el mercado, lo que son los puestos de trabajo van a seguir creciendo, van a surgir ideas y más con Plutón en Acuario. Entonces, sigo sin ver de ninguna manera una crisis económica global. Puede haber, insisto, pues bajadas momentáneas del valor de las cosas, pero si se devalúa una cosa, se revaloriza otra. Entonces es el momento precisamente de ser inteligentes y ver otras oportunidades, de generar otras fuentes de ingresos, insisto, y no ser cortoplacista. Porque al fin y al cabo, lo que te dice Tauro es mira a largo plazo. Digo, bueno, que este me voy un poco más apretado, no pasa nada. Yo sigo generando valor, creando contenido, creando cosas que me puedan ayudar en los años venideros. Bueno, a fin de cuentas, también es así como los ricos se hacen más ricos, ¿no? No teniendo prisa cuando de repente hay una crisis. Y es como los pobres o la clase media se hace más pobre si entra en pánico y vende, ¿no? Correcto, absolutamente. Vale, entonces, siguiendo con el tema de la economía, te quería preguntar también por un tema que interesa mucho a la gente y es la transición al dinero digital, que por una parte puede tener sus aspectos útiles, pero bueno, como parece que nos lo quieren imponer por nuestro propio bien, entonces ya, bueno, ahí ya hay que empezar a sospechar. Entonces, ¿cómo ves tú? También, claro, has hablado de esa entrada que vamos a entrar en, bueno, has mencionado la inteligencia artificial, una mayor digitalización a partir del año que viene. Entonces, ¿cómo ves tú en concreto el tema del dinero digital? Si no se ha hecho ahora, supongo que se intentará en abril o mayo, que es la ventana de oportunidad donde sería más probable que se instaurara, pero yo no creo que eso vaya a funcionar. O sea, la retirada del físico, del efectivo, lo veo prácticamente imposible. Una cosa es que poco a poco y progresivamente se vaya digitalizando más operaciones, cosa que además es notorio que se lleva haciendo desde hace muchos años, y especialmente desde Urano en Tauro, desde 2000, no sé si 17 o 18, se va haciendo de una manera cada vez más escalada. Pero no creo que cuaje del todo porque hay muchos negocios que funcionan en efectivo y además hay tantas monedas en el mundo que va a ser complicadísimo retirarlas todas, mucha gente se quejará e incluso todos los negocios estilo narcotráfico y demás que controla el propio gobierno ya les interesa para poder hacer blanqueos de dinero y de capitales. Entonces estamos muy lejos de esa fantasía distópica del nuevo orden mundial en el cual hay la estructura de un gobierno global que tenga la capacidad para controlarlo todo. Eso todavía es imposible. Incluso la actualización, digitalización de todas las haciendas del mundo tendrían que habilitarse precisamente para que ellos pudieran hacer sus transacciones ilegales. Iba a ser muy complicado, porque claro, los primeros que hacen todo tipo de triquiñuelas con el dinero son los políticos, son los banqueros, son la gente de más alto nivel. Entonces todavía no está una estructura digitalizada perfectamente fraguada para poder eludir las haciendas de los países. Entonces no lo van a digitalizar todo porque no está controlado para que ellos puedan seguir con sus mafias y con su narcotráfico de una manera limpia. Entonces el dinero en efectivo sigue siendo perfectamente útil para que ellos hagan sus pagos en B. Entonces precisamente porque ellos no están preparados no lo van a imponer, no pueden hacerlo, aparte de por nuestra posición energética que es obvia y notoria. Ok. Bueno, respecto a esto, tú con diferentes temas, por ejemplo, el propio Internet, tú muchas veces has explicado cómo lo que puede ser un ataque o un arma hacia nosotros podemos utilizarla a nuestro favor. Entonces, ¿tú ves también ahí en el tema del dinero digital una forma de utilizarla a nuestro favor y no para que nos controlen?
Si hablamos, por ejemplo, de algunas criptomonedas que no están controladas por el Estado, sí, por ejemplo. O sea, todo lo que pueda ser hacer transacciones sin la participación, en este caso del Estado, que lo único que hace es aquí sacar dinero, sabotearte o llevarse una parte sin hacer absolutamente nada, entonces sí, si se desarrolla una competencia más global respecto a las transacciones fuera del sistema, eso sí, pero claro, todavía veo difícil y lejano el momento en el que culturalmente cualquier persona sepa manejarse con criptodivisa, porque es bastante complicado y si ya pues hacernos una sesión de Zoom, de Instagram aquí puede ser complicado a nivel técnico porque falla esto, falla el otro, ya no te hablo si hablamos con dinero, aquí al fin y al cabo nos jugamos la honrilla y ya está. Pero claro, si tengo que mover bastante dinero, imagínate, hacer una transacción y voy a ver dónde la he metido. Acordémonos de los principios de Internet. Antes de hacer una compra, parecía que se iba a ir eso al cibermundo y cualquiera reclama algo. Ahora estamos más o menos acostumbrados a hacer pagos por Internet, pero tardamos muchísimos años en normalizarlos. Entonces, esto lo veo muy, muy lejano. La ventaja será cuando exista, pues eso, transacciones fuera de Hacienda. Eso es lo único que puedo ver. Pero claro, Hacienda aquí es el saboteador máximo, es el capo de la mafia total. Es el bueno, que puede hostigar a alguien legalmente durante todo el tiempo y luego al final acaba sobreseído porque no ha pasado nada, pero te ha estado tocando las narices durante años. Creo que el último que le ha pasado eso es Xavi Alonso, el que había sido futbolista del Madrid, que bueno, que le empieza a investigar a Hacienda, que se está evadiendo fiscalmente, que no sé qué, no sé cuánto. No, al final no. Ya, pero ya te ha sacado en todos los periódicos, ya te ha fastidiado, ya te ha obligado a estar perdiendo tiempo y dinero, y después pues no tiene ningún tipo de represalia. Entonces, claro, Hacienda realmente es la mafia. Pueden hacer lo que les dé la gana y no tienes manera de combatirles. Por eso, yo creo que el sistema debería también empezar a fiscalizar a la propia Hacienda para que vean que el que hierro mata, a hierro muere. Y ¿quién vigila al vigilante? Pero no, me temo que no. Bueno, mencionabas a Xavi Alonso, de hecho, porque Xavi Alonso es de los pocos que se atrevió a decir no, y lo recurro, y no, y me niego a pagar, y le han ido dando la razón, a pesar de que Hacienda ha seguido intentando joderle. Pero es que hay muchos casos del propio Cristiano Ronaldo, Shakira, hay mucha gente que dice, oye, mira, a mí dejarme, ¿cuánto queréis? Venga, dejarme en paz. Y eso que se llevan solo por amenazar. Pero Bueno, bueno. ayer me contó el propio Gustavo Cordera, así un poco en confidencia, pero yo supongo que no es un problema decirlo, que cuando a él le estuvieron persiguiendo judicialmente por una temática, el tema es que le iban añadiendo cargos, o sea, como le iban como amenazando y cada vez que le hablaba públicamente, pues la fiscalía le agregaba más pena, más pena, más pena, y entonces al final todo eso quedó archivado y sobreseído, pero el día que lo anunciaron públicamente fue el día que murió Maradona, para tapar completamente la noticia. Entonces, sí, sí, ahora sí, sí, Gustavo Cordero al final queda exento de todo cargo, pero claro, te lo anuncio un día que va a estar completamente opacado por la noticia de la muerte de Maradona. Entonces, cuando quieren hacer la muerte social de alguien o la muerte fiscal, pues nada, te lanzan a los leones de Hacienda, o sea, el Estado aplica toda su potencia sobre un individuo y claro, lo machaca, lo destroza a nivel económico, a nivel mediático o como sea. Entonces, que tengamos un Estado mafioso en cualquier país, esto debería hacer que todo el mundo por lo menos dijera, oye, ¿con qué clase de psicópatas están gobernando? Que lo tuviera bien claro, porque es que todavía hay gente que no lo tiene claro y eso me sorprende y me sobrecoge a partes iguales. De todas formas, yo, por lo que la idea general que me he quedado de todo lo que te he oído decir en tantas charlas es que todo eso en algún momento se va a venir abajo. O sea, ese Esa es sistema ahí. mafioso Sí, sí, por colapsa. supuesto. De ahí que lo resalte tantas veces, que lo repita tantas veces, porque sé que eso es un buen decreto, que eso actúa precisamente como mantra y también se va cristalizando en nuestro sistema mental. O sea, el adoctrinamiento que hemos recibido, en el fondo está constantemente diseñado para que tú creas que el sistema es bueno y que siempre tengas la duda razonable de, hostia, pues no, porque realmente el sistema pues persigue a los criminales y el sistema crea leyes para protegerme. Y claro, todo eso lo llevamos dentro todos, absolutamente. Y entonces estamos en disonancia cognitiva permanentemente porque el sistema te acosa y piensas, lo primero, hostia, a ver si yo he hecho algo mal. Y más en temas fiscales. O sea, porque es tan fácil fallar que tú puedes contratar a un gestor y que el gestor se haya equivocado porque es difícil realmente comprender todos los vericuetos de la ley, todas las normas y contranormas y excepciones que hay. Es tan realmente complicado y difícil que es que te puedes equivocar aún sabiendo y dominando el tema.
y a veces sin equivocarte se te puede echar el fisco encima, entonces piensas, o sea, a lo mejor he fallado yo, como es tan complicado, lo mismo que a nivel legal. ¿Quién se sabe todas las leyes? Es que es imposible, es que ni el juez ni el jurista, el juez pues lo mira, lo interpreta y digo, a ver, ¿de qué va el caso? Pues se lee la ley, no se lo puede saber. Digo, o sea, el juez se la tiene que leer, se la tiene que revisar y tú te la tienes que saber en tiempo real y aplicarla en situaciones límite. Es como te viene un caco a tu casa que te quiere matar y no sabes si puedes pegarle porque a lo mejor si le hace mucho daño, entonces a lo mejor vas a la cárcel tú. Digo, ¿cómo vas a tener en cuenta todas esas variables en una situación de vida o muerte, por ejemplo? Pues la ley es así de loca, pero la disonancia cognitiva que tenemos es, hostia, el Estado me está protegiendo, eso es lo que me ha instalado, pero luego tengo que decir, no, no, el Estado es un pedazo de cabrón porque si lo analizas con un poco de frialdad, no hace nada de lo que cumple, es absolutamente hipócrita, es malversor, y precisamente por eso mismo, porque lo tenemos bien claro y lo vamos reforzando y repitiendo, eso se va anclando en el cuerpo mental y eso actúa como tope, como resistencia natural ante todos los intentos sucesivos para seguir manipulándonos. Pues gracias, Robert, por siempre repetir ese mantra, porque qué difícil es desprogramarse de esa idea de no, ¿cómo va a ser el Estado malo si el Estado está para cuidarme? Claro, claro, es que no está con esas palabras, pero está con otras, está con otros argumentos que pueden ser más convincentes y más persuasivos. Y por eso mismo hay que repetírselo muchas veces y reargumentarlo desde diferentes ángulos para que no te quedes parado un día y digo, ¿y esto cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que el Estado es una mafia? Sí, lo digo y lo repito, pero tengo que poder darle un soporte argumentativo en este tema, en este otro tema, en este tal. Digo, bueno, si el Estado de alguna manera, pues lo que ponía muchos días, ¿no? Es decir, por una parte, defiende a los colectivos, ¿no? Que son sensibles pues, de difamaciones por delitos de honor, lo cual dices, vale, eso está muy bien. Pero luego, ¿cómo puede ser que vendas armas? Que vendas armas para matar. Las armas no son para hacerse cuatro bromitas, son para matar. ¿Con qué hipocresía luego juzgas la sensibilidad de no sé qué colectivo, no sé qué persona y vamos a meter a alguien en la cárcel porque ha ofendido el honor? Con lo cual, hasta cierto punto, dices, bueno, vamos a proteger el honor de la gente. Está bien que alguien arbitre sobre esas cuestiones, pero luego el Estado manda armas para matar gente y fabrica armas y eso no pasa nada. Eso es más delito de odio que mandar armas para que se maten. Joder, si eso no es un delito de odio, tendría que estar todos en la trena. Todos los gobiernos del mundo. Bueno, ahora que dices esto, yo no sé si sabes que el dinero de la Unión Europea para armas en Ucrania venía de una partida presupuestaria que es el Fondo para la Paz. Parece la novela de George Orwell, ¿no? El Ministerio del Amor también, pues esto, el Ministerio de Paz, el Fondo de Armas. Es, cago en la leche. Sí, sí. Bueno, de hecho, aunque, como tú dices, aunque se consiga argumentar, oye, mira, el Estado no es tu amigo, el Estado es tu enemigo por esto, por lo otro, y mira, y te lo argumento y te lo enseño, pero efectivamente yo creo que hay una programación tan fuerte y una disonancia cognitiva tan fuerte que es eso, como cuando le dices a un niño, no, que los reyes no existen, que son los padres. Que Dice luego, ya, ¿y mis regalos que cuándo llegan? Pues eso mismo. No, digo, no. Sí, capto la idea, pero no te sé hacer todo el proceso interno para llegar a esa conclusión. Es decir, sí, los reyes son los padres, pero ¿dónde están mis regalos? Y a mí me da igual los reyes, lo que quiero son los regalos. Pues entonces igual, el Estado es malo, digo, sí, pero ¿dónde está mi paguita? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Y dónde están mis derechos? Que yo tengo mis derechos. Digo, pero no hemos quedado que el Estado es mafioso. Tus derechos no sirven para nada, te los pueden violar en cualquier día. Es que esto que me ha hecho el Estado es ilegal. Digo, pues claro que es ilegal. Ellos la ley la utilizan a su conveniencia y de vez en cuando te dicen, oye, esto que has hecho tú es ilegal. Y entonces te pueden machacar en base a que tú has vulnerado una ley. Cuando la vulneran ellos, digo, sí, tú quién eres para exigir la ley. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. O sea, la ley la utilizan en tu contra, pero la utilizan a su favor. Y si tienen que saltarse, se la saltan ellos. Pero contigo no, contigo van a ser implacables. efectivamente. Bueno, para terminar con la economía, aunque lo has mencionado un poco, pero había gente que me pedía que te preguntara cómo es el cambio de paradigma que se supone que se avecina y cómo va a afectar a la economía. Entonces me decían, bueno, por ejemplo, el tema de combustibles fósiles, o tendencias económicas por culpa de las guerras, etcétera. No te lo sé decir, aunque la parte más estructural y energética que hay, y la más obvia, es la reducción de intermediarios. O sea, un cambio de paradigma pasa por una reducción de intermediarios. Hay mucha gente que no está aportando valor y que se está llevando su mordida. Y cada vez eso se hace más grande y está encareciendo más los procesos. En el mundo agrario se hace
muy patente cómo el sector primario, que es el que hace todo el trabajo, está siendo saboteado y al final el precio que nos llega al supermercado es carísimo, es altísimo y sin embargo no se ha beneficiado el sector primario. Entonces, ¿quién ha estado encareciendo el producto? Si no ha sido el transportista, si no ha sido el sector primario y no ha sido el supermercado, entonces seguramente es el gobierno. El gobierno con tasas y con impuestos. Entonces, ese es el enemigo de la economía. Es el gobierno, es todo lo que está interviniendo precisamente para seguir saqueando, para seguir endeudándose y para seguir, en ese caso, haciendo negocios mafiosos pues con farmacéuticas o con vendedores de armas o con quien sea que tengan su chiringuito. Entonces, la reducción de intermediarios es la base de una economía de futuro, porque recursos hay de sobra para todos. Cuando se habla del hambre en el mundo, digo, no es por falta de comida, es por una mafia que está controlando, que impide que una población acceda a determinados recursos. Pues la reducción de intermediarios es para mí la base fundamental del cambio del paradigma económico, así como también un entendimiento mayor y mejor de lo que son los recursos, de lo que uno está aportando y de lo que uno tiene. De hecho, algo que trae precisamente Acuario es la importancia de hacer algo que sea genuino. El valor económico de un trabajo no radica en su dificultad, sino en lo irreemplazable que seas. Si tienes un trabajo fácilmente reemplazable, aunque sea durísimo, aunque sea súper complicado, como trabajar en una mina, en una cantera, es algo muy difícil, es algo que te juegas la vida. Sin embargo, lo puede hacer casi cualquiera, no requiere de una altísima cualificación. O lo mismo, ser un profesor no es tan complicado que te contraten como profesor. Ser un buen profesor es dificilísimo, pero que te contraten como profesor y que puedas ejercer ese trabajo no es tan difícil, es fácilmente reemplazable. Pero la dificultad de la tarea no implica su valor. Por eso dice, ¿cómo es que Messi gana tanto y solo es un futbolista? Digo, ya, porque nadie más puede hacer el fútbol o puede jugar al fútbol como juega él. Entonces lo que te dice Acuario, y de ahí volvemos al principio de la charla, es, si tú haces algo muy singular que solo tú sabes hacer, esto te va a dar un valor de mercado mucho más alto. Y cuanto más gente haga cosas singulares que no puedan ser repetidas por otros o emuladas por una inteligencia artificial, entonces más va a valer tu trabajo. Por eso, Acuario te va a dar muchas más herramientas para que te individualices y para que te puedas posicionar en el mercado sin miedo a que éste te expulse y te saque. Porque si eres tú mismo, siempre tendrás un lugar. Mientras que si eres una copia de otro, serás fácilmente reemplazable, por muy complicado y difícil que sea el trabajo que estás ejerciendo. Bueno, y esto conecta con lo que comentabas antes también de que tenemos que aprender a ponderar, a saber en qué somos buenos y qué podemos ofrecer. Lo cual no es fácil porque ni siquiera tenemos los adjetivos necesarios para describirnos. Por eso cuando definimos signos del zodiaco, definimos dinámicas, formas de estar en el mundo, planteamientos energéticos, ni siquiera entramos en atributos psicológicos. Hace un rato con una consultante le explicaba, fíjate, signo de Tauro. Y te lo voy a explicar sin aludir a rasgos psicológicos. Tauro es el signo que tienen muchas empresas como McDonald's, Burger King o Starbucks. Entonces, ¿en qué se caracterizan? Que son franquicias y por lo tanto, si tú vas a cualquiera de esos establecimientos, sabes que los productos que te van a hacer tienen la misma receta, los cocineros van a ejecutar los pasos de una manera lo suficientemente mecánica para que el producto que te llegue sea estable. O sea que básicamente la estabilidad y la predecibilidad y la repetición de Tauro aplicadas de lo psicológico a lo comercial nos da un patrón reconocible. Por eso, cuando nosotros nos definimos energéticamente, podemos aludir a arquetipos muy abstractos, pero perfectamente precisos y funcionales para entender de qué somos buenos. Una persona de Tauro pues tendrá una tendencia a pensar como una franquicia. ¿Qué puedo hacer que sea estable, que sea repetible, que sea escalable y que me vaya dando un rendimiento pasivo? Pues eso podría ser una mentalidad clásica de Tauro aplicada a cualquier fenómeno o proceso. Pues básicamente eso sería un ejemplo súper básico y súper simple de cómo entender una carta natal y por lo tanto entender cuál puede ser tu talento, tu criterio o tu forma de funcionar y de ubicarte dentro del mercado. Ok, bueno, la verdad es que me encantaría, o sea, ojalá haya ese cambio de paradigma, me encantaría ver que en el mercado, o sea, las cosas se recompensan por lo que de verdad valen. O sea, que deje de haber ese desajuste entre lo que alguna gente recibe sin aportar nada y otros, como tú decías, el campo, el sector primario, aportan mucho y reciben muy poco.
Claro, esto requiere un cambio de mentalidad global y también, sobre todo, y eso es lo más importante, que a pequeña escala y en paralelo al sistema o dentro del sistema, pero por lo menos no tutelado por él, se vayan haciendo pequeños experimentos y pequeñas pruebas de éxito. Es decir, que en pequeñas empresas las cosas funcionen de manera más orgánica, más justa, más equilibrada, para que pudiendo crear un buen ejemplo, estos sean imitados y replicados, porque al fin y al cabo lo que funciona se imita, se replica y se multiplica. Así que hay que ir echando poco a poco a todos los parásitos que hay en el mundo. Primero empezaremos por los astrales, que ya estamos en ello, y luego con los físicos, que son unos cuantos. Bueno, mira, aprovechando este live, me gustaría si podemos conversar un poco sobre el sentido de la vida en general, o sea, como decía Siniestro Total, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, así un poco esas grandes preguntas y también de nuestras vidas en concreto. A mí hay una película que me gusta mucho, que es El Guerrero Pacífico, y hay una frase que me gusta mucho, que le dice este Nick Nolte al protagonista, le dice, mírate, le dice, ¿por qué no puedes dormir? Dice, tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Bueno, a lo mejor esto es un poco demasiado baja mental y filosófico, pero bueno, yo creo que a mí me pasa y yo creo que hay mucha gente que le pasa que en un momento determinado de su vida se pregunta, ¿qué coño hacemos aquí? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Sobre todo en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando hay mucho dolor o lo que sea, una sacudida muy fuerte, una desgracia, gente que se pregunta, o sea, ¿qué es esto? Claro, es que si lo planteamos desde un esquema mental, no tiene ningún sentido. El sentido de por qué estamos, para qué estamos, no es algo que tenga respuesta. Hay que planteárselo desde una perspectiva puramente interna y volitiva. O sea, básicamente en lo particular, ¿qué sentido tiene que hagamos, por ejemplo, este live? Entonces, a eso sí que le podemos dar respuesta porque hay un deseo, una confluencia de ambos de querer compartir un conocimiento, tener una conversación en público o la gente que está mirando, pues algo le interesará, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo particular, nos damos cuenta que el deseo, el tener un deseo ya en definitiva le da un sentido. De hecho, en matemáticas, pues el vector que tiene su sentido es lo que hace que, o sea, le llamamos sentido a un vector que va en una dirección. ¿Y cuál sería el equivalente energético a un vector que tiene una dirección determinada? Pues un propósito, un deseo. Eso es el sentido de la vida. Y entonces el sentido no es genérico, en el sentido de que cada uno tiene el suyo. Tú encarnas por unos motivos, yo encarno por otros, pueden confluir en algunos puntos. Y si tuviéramos que aproximar cuál sería el más genérico de todos, diríamos, venimos a vivir la experiencia. Y de esa experiencia uno va a priorizar la extracción de conocimiento, otro de sensaciones, otro simplemente de vivencias, otro de experiencias profundas, pero en definitiva, lo más genérico y universal es venimos a vivir una experiencia, o sea, estamos en otro lado y queremos venir aquí a ver qué sucede cuando estoy aquí. A veces porque tengo deseos de compensar algo, impulsos, puedo tener miles de cosas, pero en definitiva es dentro de la astrología el elemento fuego lo que me empuja a hacer cosas. El deseo de hacer algo es lo que nos lleva aquí. Y entonces cuando ese deseo empieza a marchitarse, a apagarse, o cuando es sucesivamente frustrado, es cuando uno se pregunta el sentido y no encuentra la respuesta. Cuando hay un deseo frustrado, uno se pregunta, coño, si este deseo, que yo es lo que creía más valioso, no lo estoy cumpliendo, no está saliendo, entonces me hago esa pregunta filosófica y no encuentro la respuesta. Tengo que volver otra vez a cuál es su deseo, porque sigue estando. El tema es que no he conseguido manifestarlo a la manera que me gustaría. Ok, perfecto. Pues conectando con lo que acabas de decir, el tema del propósito, que es algo que también últimamente se ha puesto de moda, mucha gente habla del propósito. Entonces, me gustaría, eso, si nos puedes hablar un poco más del propósito. En este caso, además relacionado con otro tema, o sea, por ejemplo, los propósitos de Año Nuevo, que todo el mundo dice, oye, este año voy a adelgazar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Otra cosa es que luego se pierda esa gasolina. A mí me pasa también a veces, estando de viaje, de repente tienes ahí, pues, hostia, vale, ahora tengo muy claro que tengo que hacer esto, pero luego vuelves a la rutina y la rutina te aplasta. O sea, tú estando de viaje o estando de vacaciones o en cualquier momento, de repente lo viste muy claro, pero el día a día, la rutina, parece como que eso te
te complica el ir hacia eso, ese sentido o ese propósito que de repente has visto muy claro. Entonces, te quería pedir si nos puedes hablar un poco más sobre el propósito, nuestro propósito, y también qué hacer para que esos insights, esas revelaciones que tenemos a veces, tengo clarísimo, tengo que hacer esto, qué hacer para que no se queden en una idea, qué hacer para que la rutina, el entorno no nos arrolle y nos impidan ir hacia eso. Primero vamos a entender por qué pasa eso, porque tiene también su lógica. Quiero decir, cuando tú estás fuera de tu hábitat, fuera de tu confort, los estímulos que tú recibes te crean respuestas nuevas. Entonces estás en una situación desequilibrada, asimétrica, distinta, o sea, fuera de la zona de confort, y esto es lo que crea también deseos más fuertes y más poderosos. O sea, precisamente lo que busca la salida de la rutina es crear sensaciones muy asimétricas, muy desequilibradas, que son las que mueven la energía del deseo, la que mueve el propósito, la que mueve las inclinaciones más fuertes. La rutina, precisamente, lo que busca es la estabilización de la energía y viene como resultado o como objetivo para reducir estrés. Entonces, la rutina, el objetivo que tiene es que tu vida esté más o menos planificada. Entonces, es línea horizontal, en tanto que el deseo es línea vertical. Me voy al vertical a buscar cosas nuevas, a matarme. ¿Qué pasa? Que vuelvo otra vez a la rutina y me estabilizo. Al estabilizarme no tengo la energía disponible, tengo los estímulos que me hicieron detonar ese deseo. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, está en un entorno festivo máximo y dices, wow, yo esto es lo que quiero en mi vida. Pero ¿cómo vuelvo a generarlo si sigo en una rutina, si sigo en una capsulita estable? Entonces siempre hay un equilibrio y esto lógicamente tiene mucho que ver. Vamos a decirlo, los signos de fuego y de agua son los signos que propenden al desequilibrio. Y los signos de aire y de tierra son los que propenden al equilibrio, a la variable horizontal. Son los más asépticos, los más neutros, los que buscan más la estabilidad. Dicho de manera muy simplificada. Lo lógico es que hay un equilibrio entre ambos. Por eso también tenemos un fin de semana donde desfasarte más y luego una semana donde estabilizarte más, también según el tipo de vida y trabajo que tengas. Pero el objetivo al final es, si quieres conocer bien tus propósitos y tus deseos, sal de tu zona de confort, porque lo vas a entender muy bien. En zona de confort no vas a poder identificar fácilmente tus deseos, porque precisamente la energía tiende a estabilizarse, a encontrar una función más relajada, pero entonces no vas a sentir los anhelos fuertes. Por esto, cuando una persona no encuentra las motivaciones en la vida, es porque está muy apoltronada en la zona de confort. Y entonces, cuando estás muy estresado, también es cuando entiendes bien lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, el propósito de vida, por definición, es una apuesta por la aventura. Entonces, ¿por qué encarnamos? Por aventura, por espíritu aventurero o incluso hasta, dicho en términos graciosos, por vanidad. Porque nos dicen, hostia, este plano es dificilísimo. Digo, pero yo lo voy a hacer bien, yo voy a entrar aquí, lo voy a hacer de puta madre. Entonces, todos en el fondo, en otro lado, somos unos vanidosos, unos arrogantes y pensamos que lo vamos a hacer mejor que nosotros. Luego nos llegamos aquí y decimos, hostias, no era tan fácil. Digo, ya, pero seguramente eso es algo que tiene implícito el ser humano y por eso en esa estructura de realidad tenemos Sol, tenemos Marte, tenemos principios fuertes de fuego y de ego, precisamente para poder habitarlo y poder decir, oye, esto es una experiencia difícil, pero aquí vengo yo con mis narices a encarnarlo y a hacerlo mejor que nadie. Ok, o sea, una buena forma entonces de poder saber cuál sería nuestro propósito es salir de la zona de confort. Absolutamente. Es que si no, si siempre tienes los mismos estímulos, tus respuestas van a ser defensivas, adaptativas y ya está, ya te las conoces. Cuando haces algo nuevo, entonces ya ves si es por ahí o no es por ahí, pero lo vas a tener mucho más claro. Ahora, si no haces pruebas, solo especulando en tu mente y haciendo razonamientos conjeturales, no vas a descubrir qué es lo que quieres. El deseo es una cuestión experimental y se fundamenta en el contraste, no simplemente en la elaboración intelectual. Por eso solo meditando y pensando no llegas a tu propósito. El propósito es ten experiencias que sean importantes, que sean impactantes, y luego medita sobre esas experiencias. Pero no te imagines teniendo experiencias a ver si eso me va a gustar o no. O sea que ni siquiera con la lectura de carta astral vale para saber el propósito. Bueno, si la lectura es buena, el astrólogo ya puede intuir qué experiencias o qué tipo de experiencias van a ser las que te van a gustar y por qué. Esta es la gracia de la carta natal, que te puede ayudar a imaginar lo que todavía no has hecho e incluso intuir la respuesta que tendrás respecto a cosas que todavía no has probado. ¿Por qué? Por simple analogía y por fractalidad. Ok.
Hay una frase de, no sé si sabes quién es un tipo que se llama Emilio Duró, tenía una frase en Sí. una conferencia que me gustaba mucho, que el tío decía, dice, lo peor que te puede pasar en la vida es que no te echen de un trabajo que no te gusta. Y dije, hostias, chapó, clarísimo. Bueno, Bueno, entonces, Emilio Duro, por cierto, es cáncer y creo que también Luna en cáncer, Mercurio en cáncer es una energía muy canceriana. Y precisamente esa frase también manifiesta mucho el sitio de cáncer y claro, él, como esa estructura canceriana, siempre hay una tendencia al apego, ¿no? A, pues al final a tenerle afecto a la gente con la que trabaja o a normalizarlos y precisamente cuando dice que te echen de un trabajo en el que no estás a gusto, pues es la mejor manera porque seguramente por ti mismo no lo vas a querer dejar, aunque solo sea por apego, por lealtad, por tradición o por lo que sea. Entonces, es una buena manera de decir, esto es lo que yo necesito para salir de la zona de confort, porque si no, por mí me quedaría. un empujoncito. Sí. Vale, entonces, para saber nuestro propósito, salir de la zona de confort. Luego, para ser capaces de mantener la voluntad para ir en esa dirección cuando estamos en la rutina, ¿qué hacer? No sé si me vas a volver a decir volver a salir de la zona de confort. No, ahí es al revés, ahí es crear un confort a partir de tu propósito. Es decir, para descubrir el propósito salgo de la zona de confort. Para continuar mi propósito creo un confort alrededor de lo que me gusta. Claro, en principio mi propósito no debería ser algo costoso ir en esa dirección, debería ser fácil, debería ser intuitivo y natural para mí. Y si no he llegado antes ha sido por prejuicios, por miedo, por información defectuosa, porque te faltan elementos de juicio para saber que en ese camino vas a disfrutar. Piensas por ideas equivocadas, por complejos, por conjeturas, por mala información en definitiva, que por ahí no es. Pero una vez que lo has probado y te gusta, digo, coño, pues es por ahí. ¿Qué ocurre? Que te vas a encontrar objeciones o dificultades técnicas, tendrás que abordarlas. Pero si ya tienes el alimento de lo que te gusta, de tu camino de vida, va a ser muy fácil. Entonces, normalízalo, conviértelo en confort. O sea, construye una vida a partir de lo que te gusta. Y a partir de ahí te será relativamente fácil. Por eso, ahí es cuando tengo que tomar el confort. Ahí sí que hago algo de confort, pero en torno a lo que me gusta. Pero primero, si no tengo ni idea de por dónde empezar, ahí sí que tengo que salir de zona de confort y luego volver a ella. Ok, vale. Yo lo planteaba más desde el punto de vista de, vale, ya sabes cuál es tu propósito, ya sabes tu deseo, y luego dices, pues a esto es a lo que me quiero dedicar. Vuelves al día a día y entonces la hipoteca, los niños, el este, lo otro, y dices, hostia, ¿de dónde saco yo tiempo? O sea, ¿cómo hago para que la rutina, cómo hago para no ser un hámster en la rueda dando vueltas y que la rutina no me permita, incluso que la rutina no haga que es que se me olvide incluso el propósito que, por ejemplo, intuí en vacaciones? Ya, es fácil que suceda y entonces hay que ponérselo fácil. Por eso vuelvo otra vez al tema de la zona de confort. Hay que ponérselo muy fácil, porque si el propósito, yo he identificado una dirección, pero hay escalones demasiado altos para llegar a ella, lo voy a perder con la rutina. Tengo que encontrar una pauta que sea muy sencilla y muy fácil. Por ejemplo, digo, si yo quiero ser astrólogo, pero estoy en otro trabajo, no empiezo siendo astrólogo, pero cada día me dedico a leer astrología, a mirar cartas, aunque sea en mi tiempo libre. O sea, lo que me sea más fácil para mantenerme conectado a la astrología. Me es igual si es astrología, si es terapia, si es registros acásicos, si es ir al gimnasio, si es lo que sea. ¿Qué puedo hacer a pequeña escala que sea muy fácil, que no me dé pereza, que sea realmente sencillo y agradable y que pueda encontrar un ratito cada día? Y lo voy construyendo poco a poco hasta que ese hábito se vaya comiendo al resto. Pero tiene que ser algo fácil. Cuando da pereza es porque me he puesto un escalón demasiado alto, porque me he puesto más peso del que puedo levantar realmente. Entonces, si requiere de una gran fuerza de voluntad, es que todavía no he desglosado lo suficientemente el procedimiento de lo que tengo que hacer para hacerlo fácilmente habitable en el día a día. Ok, vale. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, como no para de entrar gente preguntando que por qué Las llevas esas gafas. gafas, gente diciendo que si eres Neo, que si eres el agente Smith, que si eres estrella de rock, etcétera, etcétera. Bueno, tienes una pequeña heridita Sí, y ya tengo una está. herida aquí en el ojo y para que no se vea, porque realmente resalta mucho con la luz de Instagram y queda un poco feo, pues para que la gente no esté despistada qué coño te ha pasado en el ojo y todo el mundo me empiece a recomendar lo que tengo que hacer para sanar y hacerme la explicación de videodecodificación de por qué tengo una herida en el ojo, pues entonces ya directamente saco las gafas de sol y mejor que me llamen estrella de rock, agente Smith o lo que sea. Pero es automático, conforme la gente va entrando, los nuevos de hostia, pero hostia, ¿y las gafas qué pasa? ¿Y esas gafas? Yo creo que deberías hacer ahí en el Instagram una encuesta, gafas sí, gafas no, para las próximas entrevistas. A ver qué vota la Exacto. gente, porque También tengo más estilos de gafas, amarillas, rojas y demás. Lo que pasa es que otras reflejan todavía mucho más. Estas aún son bastante transparentes y mira.
Pero ya te digo que yo veo división de opiniones en la gente que va entrando. Yo creo que deberías someterlo al voto popular. Hacemos Gafas un sí, voto popular, ¿no? Gafas sí, gafas no, o look de Halloween con el ojo aquí ahí todo hecho polvo efectivamente. enrojecido. Sí. Bueno, mira, te quería preguntar, aprovechando que hoy es Día de Todos los Santos, quería que hablaras, si puedes, un poco de este tema, del tema de nuestros seres queridos que se han marchado. En mi caso, bueno, pues mi madre se fue hace poco menos de un año. Yo, conociéndola, imagino que estará viendo este live en alguna wifi cósmica o en algún sitio, me imagino que me estará viendo. Entonces, en una entrevista recientemente mencionaste, lo tengo apuntado aquí, que las almas de los que se han desencarnado están al mismo tiempo aquí y en otra dimensión. Algo así me pareció entenderte. Entonces, me gustaría preguntarte si puedes explicarnos un poco más esto y, sobre todo, cómo podemos interactuar y relacionarnos, o qué tipo de relación podemos tener, o qué tipo de actitud podemos tener hacia nuestros seres queridos que ya no están, que se han marchado. Claro, si el ser humano es multidimensional y nosotros ahora mismo tenemos nuestra contraparte astral, contraparte etérica y de otros niveles de realidad, lo lógico es que el desencarnado también lo tenga. O por lo menos que respecto a los cuerpos sutiles tenga aunque sea alguna versión básica para poder interactuar. Normalmente, si te encuentras el cuerpo astral de un desencarnado, es una versión incompleta. Puede llegar a proyectarse de forma completa, pero es difícil, es complicado. O sea, básicamente, cuando uno está en una versión más alta, dimensionalmente hablando y sutilmente, para anclarse aquí, densificarse aquí, eso le cuesta un cierto esfuerzo. O sea, al igual que nosotros cuando vamos al sueño no estamos completos, nuestra mente está como fragmentada, es como si hubiésemos arrancado el ordenador en modo administrador y solo hay 4 funciones que puedes ejecutar, no se han ejecutado todos los programas, pues lo mismo pasa cuando nos encontramos con una persona desencarnada con la que podemos interactuar. No tiene acceso a todo el cuerpo mental que tenía en vigilia. Por eso normalmente son mucho más breves y sintéticos en sus mensajes, no hacen grandes elaboraciones intelectuales, suelen ser bastante emotivos, por eso es la cuarta dimensión emocional, te dicen que te quieren, que te apoyan, son bastante constructivos casi siempre en sus dinámicas, excepto algún fantasmita de estos que está enfadado, que puede ser un poco más complejo, pero básicamente la conexión más rápida, viable y funcional que tenemos con otras dimensiones y especialmente con los seres encarnados es a través del corazón, a través de emociones y de un sistema de comunicación vibratoria. O sea, una manera de comunicarse con otro ser, que al fin y al cabo es, imagínate que hablas y solo puedes hablar desde el corazón. Ni siquiera tienes por qué utilizar palabras, pero las puedes emplear como soporte para transmitir y vehicular algunas emociones. Y al final, si te das cuenta, todo nuestro sistema emocional se puede traducir como un sistema de impactos y presiones, acupresiones físicas que tenemos en la zona del pecho y del vientre, más o menos. Entonces, una emoción positiva se puede expresar como una especie de apertura o una emoción más negativa como una presión aquí. Si aprendemos a ser diestros a la hora de interpretar nuestras sensaciones, podremos comunicarnos telepáticamente con un ser desencarnado y tener una conversación bastante larga, pero vamos a tener que aprender a traducir esos impulsos emocionales de un modo que sea comprensible para nuestro aparato intelectual. Pero básicamente es la mejor práctica, porque si intentamos hablar simplemente desde el intelecto, ellos no saben, no tienen esa capacidad porque están igual de disminuidos en esa faceta como lo estamos nosotros cuando estamos soñando. Bueno, te iba a preguntar eso, si de hecho en el sueño, si el sueño puede ser una vía para comunicar con nuestros seres queridos desencarnados. Naturalmente, de ahí que doy yo siempre la barra con que la gente se haga viajes astrales y tenga sueños lúcidos y soy más machaconamente pesado y pelmazo con eso, precisamente porque es uno de los lugares de encuentro fáciles con los seres desencarnados, donde puedes tener una interacción de más duración y sobre todo de más calidad, porque al fin y al cabo lo otro que estamos hablando no deja de ser un sucedáneo más rudimentario. No recomiendo, de hecho, se de paso a la Ouija, aunque puede llegar a funcionar, pero la probabilidad alta de que sea una entidad la que se está haciendo pasar por un ser querido es muy alta, precisamente porque cuanto más cerca está de nuestro plano, pues más probabilidad es de que no sea un ser humano desencarnado, sino otra cosa. Ok.
Pero, o sea, si nosotros pedimos ayuda a esos seres queridos desencarnados, ¿pueden ayudarnos? Según dónde estén, sí. Según lo que hayan hecho, dónde se hayan movido tras desencarnar, sí. Algunos que se van muy rápido allá a la siguiente encarnación, pues normalmente puede ser que no, salvo que te encuentres con algún vehículo astral que sea la contraparte suya, por ejemplo, de una vida paralela. Entonces esa te puede ayudar y sigue estando operativa, sigue estando viva y puedes tener una conversación. Normalmente cuando te ayudan y siguen estando ahí muy presentes, puede ser o bien porque se han quedado a echar una mano, o bien porque estás encontrándote con otra versión de una vida paralela que a lo mejor es muy parecida y entonces, pues yo qué sé, pues tu madre sigue siendo tu, o sea, te sigue reconociendo como tu hijo y te va a ayudar aunque sean todas las versiones que haya de ti, porque te reconoce y serás muy parecido. Pero sí, te pueden seguir ayudando en el astral y en cualquier lugar y precisamente porque pueden, porque tienen esa capacidad. Ok, o sea que entonces por si acaso merece la pena pedir ayuda por si nos pueden echar una mano, ¿no? Sí, desde luego. También, precisamente, tratar de identificarse realmente quién nos está ayudando es nuestro ser querido y entonces ahí son las sensaciones y las emociones las que te tienen que llevar a reconocer el código energético de alguien. Es algo complicado, que es muy de series de anime, pero se puede llegar a reconocer la energía de alguien. O sea, de diferenciar, esta es tu energía, esta es la otra, y en los sueños es algo muy curioso, que seguramente a todos os ha pasado alguna vez, de tener a alguien al lado, no mirarle, pero saber quién es, porque reconoces su energía. Sí. Ok. Bueno, por cierto, han sugerido por ahí parche pirata como una opción. También lo llegué a pensar, pero no tengo ninguno y no me ha dado tiempo a comprarlo. Esto ha sido muy reciente, pero lo he pensado también porque da un toque muy macarra que me gusta. Mira, te quería preguntar, Robert, en relación al poder de la mente, un tema que has mencionado, de hecho, antes, los decretos. Me parece algo interesantísimo. Entonces, me gustaría, igual que has hecho antes con la astrología, si pudieras explicar sucintamente qué es un decreto y cuál es la mejor forma de hacerlo, de diseñar un decreto y sobre todo de llevarlo a cabo para materializarlo. Un decreto es una afirmación y esa afirmación energéticamente tiene una intención y una probabilidad de manifestación. O sea, si una afirmación que tú haces tiene el respaldo de tu cuerpo energético y además tiene también el respaldo adicional de tu cuerpo mental, es decir, la consideras lógica, probable, plausible, factible y argumentativamente eres capaz de sostenerla y de reforzarla, eso tiene probabilidades de hacerse realidad. Claro, normalmente hacemos afirmaciones a la ligera que tienen respaldo energético y que además tienen sustento teórico. Por ejemplo, cuando alguien se queja y se lamenta de lo mal que le va la situación, mi vida es una mierda, esto es un asco y además soy capaz de argumentar, pero tiene respaldo energético, tiene además un soporte argumentativo muy fuerte y eso finalmente se refuerza y se hace realidad. Además tiene tanta fuerza porque no tiene oposición intelectual, ¿te lo crees? Claro, el decreto es aplicar esta lógica, pero en positivo. Pues yo decido que soy el puto amo. Yo decido que voy a tener una vida acorde a lo que yo quiero. Yo decido que voy a ser una persona siempre saludable, vigorosa, feliz, armoniosa. Y bien, y quizá eso puede parecer muy genérico, pero sirve como base para luego poder especificar mucho más qué tipo de propósitos quiero decretar. Entonces, decretar es afirmar lo que quieres que se haga realidad, e insisto que es la primera fase, el enunciado, que luego tiene que ser amplificado con todo un soporte argumentativo intelectual. Si yo digo algo que no me lo puedo creer porque soy incapaz de convencerme, entonces eso no va a funcionar. Por eso no basta con repetir las frases como un loro, sino que tienes que convencerte a ti mismo. Si no convences a tu intelecto, entonces este te atrapará en un laberinto intelectual y hará que se vuelva en tu contra aquello que tú has dicho. En tu contra me decido que se opondrá naturalmente, entonces las cosas sí, pero no. Empezarán, pero se sabotearán a sí mismas. Y para convencer a tu intelecto y entonces tener todo eso que tú dices, no sirve simplemente con repetirlo 1.000 millones de veces. No. El repetirlo 1.000 millones de veces lo que te puede ayudar es que a que se den experiencias que te obligan a poner a prueba ese decreto. Por ejemplo, yo soy una persona saludable, entonces
todo lo que va en contra, todas mis creencias están en contra de que yo soy saludable, van a aflorar en forma de acontecimientos. Entonces, sí, puede ser que si yo solo digo eso, se me generen pruebas para ver si yo me lo creo. Y claro, soy saludable no significa que soy inmortal y que no me pasa absolutamente nada. Más bien, ser saludable significa que también tienes capacidad de respuesta ante los inevitables desequilibrios que tu cuerpo va a experimentar y que no te vas a asustar y amedrentar ante ellos, que vas a tener capacidad para responder de manera inteligente ante ellos y que por lo tanto una situación desagradable de salud va a durar muy poco tiempo y vas a manejarla de manera inteligente. Por lo tanto, lo que va a suceder a medida que lo repites es que eso se va a poner a prueba muchas veces. No que se va a cumplir inmediatamente, pero sí que eso va a detonar en forma de acontecimientos que te van a confrontar para que te ayudes a aclarar a nivel intelectual y que puedas tener ese soporte intelectual y argumentativo al que habíamos aludido antes. O sea, que sí merece la pena repetir el decreto una y otra vez, aunque solo sea para eso, para que se te presenten esos desafíos, ¿no? Yo lo hago sin parar, precisamente porque si se me está escapando algo quiero saberlo y quiero saberlo con desafíos reales. O sea, quiero tener claridad respecto a cuál es el camino que hay que hacer, qué es lo que me ayuda a ir en esa dirección y qué es lo que no me ayuda en esa dirección. Ok. Mira, te quería preguntar, Robert, por el tema del taoísmo, porque a veces, varias veces, te he oído en entrevistas mencionar conceptos taoístas, como el propio Tao en sí, el yin y el yang, etcétera. Entonces me gustaría preguntarte, desde la astrología y tu cosmovisión en general, si me podrías decir cómo ves tú la filosofía taoísta. A mí me encanta la filosofía taoísta y es de las mejores, y de hecho el Tao Te Ching es uno de mis libros de cabecera porque me parece sublime todo lo que se manifiesta allí. Dentro de la astrología tenemos que todo el mandala de los 12 signos al final está perfectamente equilibrado entre lo yin y lo yang, entre lo masculino, femenino, lo pasivo, reactivo. Y claro, esto es maravilloso porque te está explicando exactamente cómo funciona el Tao. Quizá el taoísmo, tal y como se plantea en la mayoría de los textos, tiende a enfatizar más desde lo yin que desde lo yang. O sea, actúa un poco en la mayoría de textos como la contraposición que hay a esa visión más yang y enaltece las virtudes de lo yin, de aprender a leer la naturaleza de las cosas, a pensar como un sabio, a pensar de manera analógica, mirar lo microscópico y ver ahí lo macroscópico, utilizar la analogía. O sea, entiendo que en el Tao, cuando se habla del Tao como la unidad entre lo yin y lo yang, está aludiendo a principios analógicos, principios muy del Kybalión, por cierto, y también principios muy yin. Yo lo vincularía mucho con los arquetipos de Neptuno, de la casa 12 y también del signo de Tauro, o sea, muy Venus y muy Neptuno. Una energía de muy Venus-Neptuno estaría muy relacionado con el Tao, así como los signos de agua en general, pero propende más a lo femenino, que es esa vía más receptiva, más de escucha inteligente y de adaptación sincrónica a la realidad. Un poco una manera de entender también la energía de Piscis o la energía del colectivo es cuando decimos que algo está fluyendo, lo que estamos diciendo en realidad es que lo que hacen los demás y lo que hace el entorno es favorecerme a que yo haga algo. O sea, los demás me están pidiendo, por favor, el universo y los demás, que yo haga algo. Eso es actuar en influencia. Si los demás van en contra de mí, no estoy en influencia. Entonces digo, espero y aguanto. Nadie quiere que yo hable, pues yo no hablo. Ahora todo el mundo me pide que hable, entonces eso está fluyendo. Vale, entonces es la voluntad agregada de todos, del universo, es lo que llamamos Tao, que es la divinidad que está fuera de mí, lo que está pidiendo de mí. Y eso es fluir con la situación. Ok, fenomenal. Otro tema relacionado con la salud y en concreto con el dormir, con el sueño, que además bueno, preocupa a mucha gente. Bueno, dormir es fundamental, entre otras cosas, para poder hacer viajes astrales, por ejemplo, Sí, pero para recuperarse, etcétera. Y sin embargo, últimamente cada vez más gente tiene problemas de insomnio, la gente cada vez duerme peor, bien sea por un estilo de vida estresante, o bien las teorías que circulan sobre, bueno, nos están irradiando, las radiaciones electromagnéticas están desquiciando a la gente, no la permiten dormir, también, bueno, parasitaciones, ¿no? Arcónticas, etcétera. Entonces me gustaría saber qué opinas tú al respecto de esto, al respecto del insomnio y de, bueno, cómo es un problema que cada vez más gente tiene y
¿cuál sería para ti la mejor estrategia para tratar de mejorar la calidad de sueño? Las radiaciones, la sobreestimulación visual que tenemos por móviles y pantallas y demás, lo que están haciendo en definitiva es activar muchas áreas cerebrales y muchas áreas por consecuencia del cuerpo mental. O sea, muchos programas están siendo activados. Y luego cuando quiero dormir cuesta desactivarlos. Precisamente para dormir hay que ir deshaciendo poco a poco todos esos programas. Y a veces cuesta deshacerlos en la cama. Cuando ya estás tumbado cuesta bastante más. Es mejor hacerlo antes de meterse en la cama. Yo recomiendo, por ejemplo, te pones a caminar en el dormitorio, cerrando los ojos, haciendo respiraciones, un poco como cansando el cuerpo, lo pones a mirar fijamente a la pared o por aquí o por allá, como agotando un poco los sentidos físicos, agotando un poco los discursos mentales para que no se sigan alimentando. O sea, si hay algo que tienes que hacerlo, pues acábalo antes de meterte en la cama. Y luego también algo que funciona bastante bien, porque imagínate que tienes un pensamiento repetitivo en bucle y no te duermes. Un decreto que funciona bien es, si hay alguna entidad parásita que está aquí, queda automáticamente expulsada. Empiezas a amenazar a todas las entidades. O sea, todo el rato que estés, amenazas con expulsar a las entidades, les dices de todo lo que te apetezca, pero básicamente te diriges en una conversación telepática a las entidades. Dejadme en paz, dejadme tranquilo, y al hacerlo, como muchas veces son las que se van colando en tu pensamiento para crearte un discurso constante que te impide relajarte, a medida que las vas confrontando, que las vas poniendo en jaque, se van desplazando, se van apartando y entonces te vas quedando dormido. O sea que realmente también es una buena técnica para conseguir vencer el insomnio en un momento dado que tienes la mente como un bombo que no para de crear nuevas líneas argumentativas, que son los parásitos los que también las estimulan. O sea, si le sumas la contaminación electromagnética a los parásitos, pues hay un momento que te puedes quedar atrapado sin poder dormir. Ok, muchas gracias. Bueno, esto que has propuesto tú para un plano energético, sutil, etcétera, me gustaría poder hacerlo o sea, a mí me gustaría poder ir a una delegación de Hacienda o al Congreso de los Diputados y decir, si hay alguna entidad parásita, queda expulsada. Entonces, bueno, yo creo que nos quedaríamos medio solos. Se quedaría vacío, claro, evidentemente. Si empezamos a decir eso y se propusiera, entonces empezarían a quedarse vacíos todos los cuerpos físicos, se quedarían ahí como trozos de la piel ahí sin órganos y sin nada. Digo, esos son parásitos todos. Me encantaría poder hacerlo. Sería maravilloso. Bueno, por lo menos podríamos hacerlo como acto psicomágico en un cortometraje. Alguien que tenga capacidad audiovisual para hacer efectos especiales chulos, pues que lo haga. Y haga un vídeo cortito, que lo explique, que lo haga, sale del congreso, todos se deshacen, desaparecen, todos los parásitos, y lo vamos repitiendo en bucle. Bueno, esto, es que acaba alguien de mencionar una frase ahí en el chat, y que se vayan todos, de Milei. Varias personas de Argentina me han dicho que te pregunte, bueno, estoy desviando de lo que yo quería preguntarte, pero bueno, varias personas de Argentina me han dicho que te pregunte por Milei. ¿Qué va a pasar? Tienen ahora la segunda vuelta el 19 de noviembre, creo. Bueno, ahí te dejo la pregunta. Es un tema muy complicado porque ya te digo, primero, las elecciones casi siempre están amañadas. Entonces, ¿qué estamos mirando exactamente? En segundo lugar, por mucho que astrológicamente, a ver, yo sigo pensando que Saturno en Piscis suele perjudicar a la izquierda, pero claro, perjudicar a la izquierda no significa que no vaya a gobernar la izquierda. Puede ser que gobiernen y que reciban muchos palos. Por eso tampoco es tan matemático. O sea, lo que tenemos claro es que la izquierda sale perjudicada. Entonces, imagínate que pierde Milei, por ejemplo, que creo que la primera ronda la ha perdido. Si gobierna la izquierda, entonces ese gobierno va a ser débil, va a tener muy atacado y Milei va a crecer, o la derecha va a crecer en la oposición. Mientras que si gana el gobierno, pues seguramente Milei pues, le irá razonablemente bien y la izquierda se irá debilitando por estar en la oposición. O sea, que sea como sea, la izquierda es la que pierde este año en todos los gobiernos del mundo. Incluso ahora en España, que puede ser que gobierne otra vez la izquierda, está muy debilitada mediáticamente porque tienen que amnistiar a los prófugos de la justicia, porque eso lo ve muy mal una parte de la población. O sea, realmente el discurso de izquierda es lo que va a estar más debilitado independientemente de quién gobierne. Yo no sé quién va a gobernar, porque bueno, quien gobierna siempre sabemos quién es, siempre gobierna la misma gente. Otra cosa es el que figura allí. ¿Quién es el títere que da la cara? Bueno. Pues eso, ¿qué camiseta lleva el títere? Digo, pero esto no es el que gobierna. Pero bueno, yo te tenía que preguntar porque me habían pedido muchos argentinos que
por favor te preguntara por eso, confiando en que, bueno. A ver, no sé si tienes tiempo todavía de que te haga alguna preguntilla más. Dale. Vale. Pues mira, siguiendo con el tema de la salud, volviendo, ya no solo con el sueño, quería pedirte si puedes dar unas pautas un poco generales, unas recomendaciones generales de estrategias para estar sano físicamente, mentalmente y emocionalmente. Bien, en astrología tenemos 4 elementos y todos tenemos los 4 elementos y eso significa que cada uno de ellos tiene una importancia de un 25% de manera genérica. Luego, claro, si tú tienes una dominante más de agua, pues significa que eso va a pesar un poquito más. Si tienes más tierra, pues va a pesar más esta parte. Entonces, por definirlo, la parte más objetivable es la de tierra, o sea, la parte física, alimentación, la salud que lleves, la descontaminación energética que tengas. La parte más objetivable, eso es un 25% de manera genérica y en algunas personas un poquito más. Pero básicamente la pauta principal sería cuida lo que entra dentro de ti. Lo que entra sobre todo es lo que comes. Cómo comes, cuidar mucho la alimentación para que haya siempre un balance energético. Y si vas a comer algo que no es saludable, cómelo cuando tengas mucha hambre, porque entonces vas a digerirlo mucho más deprisa y va a haber un aprovechamiento energético superior. Mientras que si vas a comer con poca hambre, por compromiso, entonces que sea extremadamente saludable. Entonces, como pauta genérica es las porquerías cuando estés hambriento. Entonces, por lo menos las vas a absorber bastante bien y vas a quemarlo muy deprisa y casi no vas a tener problemas para que se te acumule esa porquería en la sangre. Pero lo bueno, cómelo cuando tengas que comer, simplemente las comidas normales que sean siempre saludables. Los hábitos de sueño siempre correlativos a la actividad. Si tienes una actividad X, que el descanso sea correlativo, que sea proporcional. Luego, respecto a la salud emocional, el elemento agua, para mí lo más básico es que entres en introspección cuando han pasado cosas relevantes. Si no ha pasado nada relevante, no te quedes regodeándote 1000 horas allí, porque entonces vas a crear un colapso energético tremendo. Es cuando alguien dice, me he rayado. Es porque estás entrando en indagación e introspección cuando no hay donde rascar. Tengo muy poca información. Y si, claro, a partir de un mensaje que te ha enviado no sé quién con el que estás flirteando, te montas un peliculón tremendo, es terrible. Digo, mejor sigue haciendo acciones, sigue hablando más, sigue creando interacción y después haz valoraciones e introspección de lo que has tomado, de la información que has tomado. Pues entonces, si quieres tener saludable el mundo interno, revisa las experiencias significativas de tu vida, pero no le des mucha vuelta a las tonterías. Elemento aire. Vuelve a explicarte una y otra vez todas las cosas que crees que sabes. Todo aquello que ya tienes claro, te lo vuelves a explicar en otros términos, en otras palabras, en otros conceptos, desde otro ángulo. Esto es lo más saludable. Repensar lo obvio, repensar lo básico. ¿Qué es la libertad? Venga, cada día te lo voy a preguntar. ¿Qué es la astrología? Me lo vuelves a explicar otra vez. ¿Y cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que te apasiona? Explícame otra vez por qué la película que te gusta, te gusta. ¿Por qué la escena que te encanta, te encanta? ¿Por qué esa es tu canción favorita? ¿Por qué? Explícamelo de nuevo. Y trata de buscar argumentos nuevos cada vez. Así tu mente se va a estar extremadamente saludable y fértil y cada vez encontrarás nuevas pistas neuronales. Y luego fuego, el elemento fuego, que es la parte evolutiva. La salud del fuego tiene que ver, haz cosas que te apetezcan. Dedica una parte del día importante a hacer cosas que quieres hacer porque te apetece. Por supuesto que tienes deberes y cosas que haces por compromisos externos, por evitar problemas, por lo que sea, pero dedica una parte importante a hacer cosas que te gustan por puro placer, aunque no sirvan más que para eso, para darte el gusto de hacer capricho. Es que solo quiero hacer cosas útiles. Digo, no, haz cosas también que te apetezcan. Si son útiles también, pues perfecto, pero que no te dejes de hacer tonterías, chorradas tremendas, solo porque te apetecen. Si te apetece ver una película, bailar, cantar, leer un libro chorra, ver un vídeo estúpido, pues lo haces porque te apetece. Porque es la manera de estar saludable a nivel de fuego y a nivel de alegría de vida. Si eso no se respeta, entonces te vas al carajo. Ok, fantástico. Dos últimas preguntas, ¿te parece? Dale. Vale, gracias. Viaje astral. Bueno, tú has explicado que el viaje astral es espectacular. De hecho, tienes ahí, bueno, tienes, no de viaje astral, tienes un par de posts en tu Instagram súper interesantes sobre canalización. Pero bueno, en concreto, con respecto al viaje astral, dijiste que es espectacular,
pero que vale con hacer una meditación, que sería equivalente. Entonces, aunque ya lo hayas explicado, pero si puedes volver a explicar un poco cómo hacer esa meditación, qué tipo de meditación, cómo empezar de la forma más fácil posible para quien, incluso para quien no haya oído nunca hablar de viaje astral, pero le pueda interesar el tema. Vale, vamos a ver, pues sería el equivalente a soñar despierto. En un viaje astral es exactamente como un sueño, tú estás en primera persona. Entonces, imagínate, o sea, si quieres hacer una meditación equivalente a un viaje astral, el procedimiento sería el siguiente. Imagínate que ahora mismo todos los que estamos aquí, uno está sentado, está de pie, pero te sientas y te imaginas como si fueras un fantasma que sale de este cuerpo. Pues intenta imaginar de la manera más realista posible, pero sabiendo que eres un cuerpo etérico, que te puedes mover y que puedes saltarte un poco las leyes de la física, pero trata de ser honesto con lo que crees que pasaría. ¿Qué pasaría si yo salgo fantasmalmente de mi cuerpo? ¿Qué ocurriría si yo quiero, por ejemplo, empezar a salir de la habitación o salir volando? Pues intento hacer una simulación lo más honesta posible de lo que ocurriría. Y si realmente no me hago trampas al solitario, voy a darme cuenta de que lo que hago está hablando profundamente de algo que hay en mí. Y además tendrá una significación energética profunda. ¿A qué me refiero con esto? En las acciones que hago allí, si por ejemplo quiero ir a otra parte del mundo o quiero hablar con alguien y tengo una conversación imaginaria con alguien, esta conversación va a ser muy realista. Y si voy a hablar contigo, por ejemplo, en el astral, lo que me digas, lo que recibas, seguramente va a ser real. Y además va a ser significativo y puede ser que nos deje una impronta a ambos. Por lo tanto, las acciones que hacemos en el astral, si son sentidas, si son significativas, son reales. Y además, allí no estamos tan sujetos a las ataduras de nuestro cuerpo mental y a nuestros prejuicios, lo estamos, pero menos, y por lo tanto vamos a descubrir partes de nosotros que muchas veces en nuestro proceso dialéctico no somos capaces de ver. Así que es parecido a entrar en una hipnosis profunda en la cual te permite sortear muchas capas mentales de prejuicios que te impiden llegar a la realidad de lo que tú eres a nivel emocional, a ese lenguaje emocional más bruto, más puro que tienes en los lugares más profundos de la psique. Y conectando con lo que hemos hablado antes, es además una buena forma de poder conectar con nuestros seres queridos que ya se fueron. Por supuesto, es decir, si tú en una proyección astral, aunque sea en vigilia, pero como hemos dicho, cierro los ojos, imagino que estoy allí, me encuentro a mi madre o a mi tía o a quien sea que haya fallecido, puedo hablar con ella, puedo tener una conexión y a veces la conversación no tiene ni por qué tener palabras, simplemente intercambio conceptos a través de las sensaciones. Y es perfectamente real, perfectamente válido. Y lo mismo que si hago una operación alquímica como, oye, mañana voy a dar una charla en tal sitio, voy a simularla. Y además voy a intentar agregarle literatura energética para ver cuando digo esto, cómo reacciona la gente. Uy, no me gusta cómo reacciona, venga, pues lo digo de otra manera. Ah, así sí que reacciona y me gusta cómo reacciona. Pues bueno, hago esa simulación. De hecho, hace muchos años se popularizaron temas de control, se llamaba control mental a método Silva y demás, que eran ejercicios de visualización y de proyección mental. Y la PNL también trabaja con ello, pues realmente es algo muy parecido a un viaje astral en el cual tú proyectas a través de la imaginación con una intención realista lo que crees que va a pasar. Y en esas simulaciones realmente puedes hacer cosas reales. De hecho, cuando era pequeño en el deporte ya hacía esas simulaciones sin tener ni puñetera idea, pero recuerdo durante la semana cuando estaba aburrido en clase me imaginaba el partido de fútbol del sábado y luego empezaba a repetir cosas y salían las más jugadas que yo había imaginado. Digo, esto es la bomba. Digo, yo supongo que esto lo hará muchos deportistas de élite, porque es lo lógico, pero esto funciona. Pues lo mismo que si voy a dar una charla o un discurso, una manifestación o lo que sea, yo antes lo simulo bastantes veces para también ver el impacto que va a causar en los demás. Entonces, si no he tenido tiempo de simularlo, pues sale siempre peor que si lo he podido hacer con un poco más de cariño en esa proyección visual imaginativa. Ok, última pregunta que esta me han pedido que te haga en relación al cambio de conciencia global. Entonces, lo que me han pedido que te pregunte es qué podemos hacer a nivel personal para acelerar ese cambio de conciencia global de la gente, si es la meditación o es otra cosa, y me han pedido que te pregunte si tú has observado un cambio de conciencia general en la gente. Sí, para mí el punto que ayuda más a que haya un cambio de conciencia global es la normalización de las herramientas y recursos esotéricos.
O sea, cuando normalizamos lo espiritual, y ya cada vez se va haciendo más, o sea, cada vez me encuentro más gente que le pregunto por su carta natal y te sabe decir el sol, la luna, el ascendente, o que sabe que tenemos un eclipse, o que sabe si está en año numerológico del número tal, el número pascual, que ha hecho alguna constelación. Para mí el normalizar ese lenguaje, esas herramientas y esa forma de interactuar con lo sutil es el primer escalón más importante para que haya un cambio de conciencia global. Esto se tiene que normalizar, se tiene que instaurar en nuestra psique para que no resulte absolutamente nada raro. Ese es el punto que para mí marca la diferencia y permite que subamos cada día un peldaño más. Claro, lo que no hay que impacientarse porque veas a alguien que domina lo esotérico y todavía tiene problemas en lo psicológico o en lo social. Digo, no seamos tan cabronazos de esperar que todo el mundo sea perfecto o de machacar a alguien porque tiene defectos psicológicos o porque todavía no tiene la dieta perfecta. Porque digo, seamos un poco comprensivos y tolerantes porque este plano es difícil para todos. Y aquí, bueno, como dice el que esté libre de culpa, que tira me da piedra. Y antes de empezar a machacar a otros, haced un poco de autocrítica. Entonces, sí, es un primer paso, pero no lo es todo. Entonces, también autocrítica y humildad para saber que nos queda mucho por hacer, pero que lo primero es empezar a colocarse en ese plano energético, empezar a normalizarlo y a poder decirlo a la gente mirando a los ojos, oye, pues sí, yo trabajo en el mundo energético, yo trabajo telepáticamente, yo hago proyecciones astrales y me da igual lo que tú pienses, peor para ti si no lo haces, tú te lo pierdes. Ok, fantástico. Bueno, Robert, no te quiero robar más tiempo. Antes de despedirte, como ha seguido entrando gente Ya. y automáticamente, bueno, que te diré que ha habido varios que han votado porque era resaca de ayer. No, resaca no, yo solo bebo Ya, ya. agua, aparte que no, no. Eso ha aclarado por ahí alguien. Pues si Robert no bebe. Pero bueno, algunos entraban y decían, hostia, Robert de Solo resaca. Bueno, hago agua y ya está, ni fumo ni bebo, o sea que eso no. vale, vale, para Resaca. los que acaban de entrar, que Robert tenía una heriguita en el ojo y entonces se ha puesto ese look, pero que parece que ha tenido bastante éxito por lo que he ido viendo ahí. Sí, Pues yo nada, creo que Robert, mejor con las gafas de sol que no con el ojo aquí todo hecho polvo. muchas gracias, Robert, por la entrevista. Muchas gracias, como te dije antes, por insistir tanto con esos decretos, muchas gracias por ponerte pesado con que todo va a ir bien para que eso, bueno, se cristalice y ojalá se materialice. Gracias siempre por aportar tanto, gracias por tu generosidad, como siempre. Y bueno, mil gracias. A las gracias a ti por armar todo esto y hacerlo posible. Bueno, un abrazo, Robert. Mil Un gracias. abrazo, Carlos. Por cierto, que lo han preguntado también por ahí, se dejará, porque la gente, sí, hay gente que ha dicho, por favor, Robert, mándalo al Telegram y tal, esta entrevista. Yo la colgaré ahora en Instagram, intentaré no cagarla y borrarla o algo, sino meterla ahí en Reels, para que lo Perfecto. sepa la gente, porque sí que ahora estaba entrando gente diciendo, ay Dios, llego tarde, me la pierdo y tal. No se va a poder volver a ver. La subes a tu canal y ya está. Perfecto. Mil gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo. Que vaya todo Chao. bien. Chao.